Gobierno Nacional presentó la Misión Navidad, Somos un País Solidario. Es una propuesta de la Presidencia de la República que busca aunar esfuerzos de todas las instituciones públicas, privadas e iniciativas ciudadanas para que esta Navidad sea realmente de todos. Así dijo la esposa del presidente, Rocío de Moreno. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora en Notimundo La Carta Francisco Carrión, él es director zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por invitarnos. Cuénteme, esta Misión Navidad que según Rocío de Moreno, pues es un proyecto hecho con varias instituciones del Estado y con la participación de la ciudadanía para darles una mejor Navidad a los que más necesitan en nuestro país. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se ha dado? Mire, ha funcionado muy bien. Primero en todo el país, efectivamente, estas épocas son propicias quizá para resaltar algo que en el pueblo ecuatoriano es muy notorio, la solidaridad. Y ha habido una disposición del presidente Moreno, de la señora Rocío de Moreno, que es presidenta ad honorem del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, de nuestro ministro Iván Granda, en el sentido, digamos, de un gran despliegue que de alguna manera combine la misión Navidad y con un bonito eslogan que se llama Vivamos la Navidad en solidaridad, en Navidad da solidaridad y la vamos a vivir en comunidad. Pero digo, este despliegue implica, digamos, que todos los actos que se están haciendo en Misión Navidad, digamos, que es llegar a muchas comunidades, a miles, decenas de miles de personas, también, por otro lado, ayuden a prevenir los temas de mendicidad. Hay algunas problemáticas que están muy asociadas, la mendicidad, el trabajo infantil, los habitantes en situación de calle. Y entonces aquí hay, digo, mucho asocio en estos mismos días esta campaña de contra la mendicidad, para prevenirla, para erradicarla. El gobierno anterior había hecho una campaña que fue muy buena. Yo creo que fue una de las mejores obras que hizo el gobierno anterior, que se llamaba Da Dignidad, ¿no? Y era una campaña, me acuerdo, no sé si es la misma y le cambiaron de nombre o le añadieron algo, pero realmente yo creo que era una obra muy buena y que era una iniciativa de justamente evitar la mendicidad y todos aquellos. Yo no sé si nuestros amigos oyentes se acuerdan, yo me acuerdo con tristeza y dolor las Navidades de hace más de 10 años, en donde los parterres eran llenos de niños que venían de las diferentes comunidades indígenas con sus padres, en buses repletos. ¿Para qué? Para pedir simplemente Navidad, para pedir, pero era deprimente realmente. O sea, eran todos los parterres, me acuerdo, las Naciones Unidas, en la mitad, ahí dormían los pequeñitos con sus papás para pedir limosna día tras día. Y eso se eliminó justamente con ese programa que se llamaba Da Dignidad. Lo recuerdo muy bien porque varias veces como reportera hice reportajes y era muy interesante porque se llevaban justamente todas las donaciones de la gente que llegaba, le pedían a la ciudadanía en general que no dé en la calle las donaciones, que las dé en los lugares establecidos por justamente los ministerios, y esas Navidades pues se las llevaban a las comunidades y les hacían los festejos y todo, y así los niños no salían y no eran utilizados por bandas, porque eran muchos de ellos utilizados por bandas extorsionadoras que los sacaban justamente para hacerles pedir Navidad, y esas Navidades se las quitaban a los niños y después seguramente las vendían, o yo qué sé qué hacían con eso, ¿no? Sí, mire, totalmente de acuerdo. Hay varias cosas que usted ha planteado y vamos a referirnos a ellas. Primero, ciertamente ese es un trabajo que se ha venido haciendo ya por bastantes años, y quizá, digamos, en Navidad da solidaridad hay un sello distintivo, es decir, agrega valor a lo que se había venido haciendo en el pasado, en el sentido de que se busca que sea una acción bastante más estructural, que rompa el tema de la mendicidad como algo normalizado en la sociedad. Es decir, no podemos reconocer, digamos, esto como parte del folclore, y en ese sentido me parece que sí hay un sello, digo, distintivo. Por ejemplo, en este año es el primer año que en el país se aborda algo que se llama el trabajo con habitantes de calle, que no es mendicidad, que no es trabajo infantil, o que no son las acciones típicas que se habían desarrollado, por un lado, y por otro, con el involucramiento, digamos, más profundo del Ministerio de Educación. Acaba de estar acá la señora ministra de Educación. 9 de las unidades más grandes educativas de este distrito están habilitadas para recibir las donaciones. De hecho, estuvieron durante todos estos días y semanas. Me refiero al 24 de mayo, al Mejía, al Réplica Mejía, al Montúfar, al Colegio Militar Eloy Alfaro, al Mitad del Mundo, y así un grupo más de colegios, así en cada uno de los cantones.
Entonces, ciertamente el Ministerio de Educación tiene un gran papel, pero la Secretaría de la Juventud también, con la misión Leonidas Proaña, con el tema de las horas que chicas y chicos antes de graduarse tienen que hacer, se busca hacer acciones bastante más estructurales, más amplias, de forma de romper estructuralmente esto. Es decir, los chicos, los jóvenes que están en este servicio, pues ayudan en la Navidad o van a las comunidades. Este es un trabajo, mire, de este rato parte, quizá la parte más importante se hace en activación en zonas de expulsoras que se llaman. Curiosamente, en este año... ¿Qué son zonas expulsoras? Son barrios desde donde salen guaguas y familias a hacer la mendicidad, generalmente en plazas, parques, terminales terrestres, centros comerciales. Ahí tenemos zonas muy identificadas como fuertes en los temas de la problemática de la mendicidad. Por ejemplo, es el centro histórico, además de los centros comerciales, Quicentro Sur, Quicentro Norte, el terminal terrestre de Quitumbe. Pero el cuadrante de la Carolina es muy fuerte en esta problemática. Me refiero desde el Jardín Amazonas, Boulevard de las Naciones Unidas, República El Salvador, terminando en la Plaza República. Son sitios donde se concentra más el trabajo. Para ello, fíjese que hemos tenido habilitadas alrededor de 250 personas en un trabajo realmente, me parece muy, muy responsable, articulado no solo entre las entidades del gobierno central, ahí está el Ministerio de Educación, el de Salud, el Ministerio de Gobierno, la DIPEN. Pero es más o menos el mismo concepto entonces, ¿no? Lo que se intenta es darles una Navidad digna a la gente más necesitada del país, a esos niños, para que no salgan de sus hogares a pedir y que no se haga lo que usted dice, que es lo básico, ¿no? Que no se crea que esto es una costumbre, una tradición, esto de pedir limosna. No lo es. No lo es, no lo es. Quizá, digamos, ciertamente, más o menos, digamos, en la parte de trabajar en zonas expulsoras, por un lado, y trabajar, digamos, en zonas receptoras, que son las grandes ciudades, y he mencionado algunos sitios específicos en la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que se hace en las grandes ciudades? En las grandes ciudades se hace el abordaje, digamos, ¿sí? Identificación y abordaje de las situaciones, porque, digamos, las familias, primero es un abordaje social, ¿no es cierto?, amparado totalmente en el enfoque de derechos humanos, pero es un abordaje social que hace que las familias identifiquen, conozcan incluso los riesgos a los que se exponen, porque también en esto, como usted bien mencionaba, efectivamente estamos rondando a veces en riesgos, digamos, de delito, digamos, ¿sí? De tener a los guaguas en las esquinas, más allá de decir que a nivel social es terrible, digamos, que el guagua esté en la esquina y no en la escuela, en la casa, jugando donde debe estar. Pero mencionar ahí, el trabajo siempre, digamos, se enfoca en el tema de zonas expulsoras, zonas receptoras. En las zonas expulsoras se ha hecho cientos de campañas alrededor en estas últimas semanas para evitar colonias navideñas, activaciones de distinto tipo para muy lúdicas, por cierto, muy festivas, con tambores, muy festivas, en donde se ha hecho sensibilización para que las familias eviten llevar, porque ciertamente a veces el hecho de recibir algo en alguna esquina muy momentáneamente seguramente causa algún tipo de satisfacción. Pero hay un eslogan muy bonito, digamos, que dice que el guagua cuando esté en la esquina pierde más de lo que gana. Y eso tiene que tenerlo en cuenta mucho la ciudadanía. ¿Por qué? Porque mientras siga habiendo gente que entrega en la esquina, eventualmente podría haber gente que se motiva a salir a recoger eso en la esquina. Entonces aquí hay un trabajo, digamos, una labor muy importante de medios de comunicación que con su responsabilidad social nos ayuden a sensibilizar, porque si bien hay grandes logros en esto, es decir, hemos hecho más de 500 abordajes, pero mucho, digamos, alrededor de 2,000 registros de personas en mendicidad. No todo es mendicidad, por cierto, ¿no? Hay algunas cosas que son comercio informal, ¿sí? Que son actividades, en eso, por supuesto, no pueden haber guaguas, pero la mendicidad es una problemática, un fenómeno muy específico, como digo, y se me olvidó, no alcancé a decir en el momento anterior, de que además de las entidades del gobierno central que las había mencionado, también están todas las instancias del gobierno local. Es decir, está la Secretaría de Inclusión Social, el patronato del municipio de Quito, está la Agencia de Regulación y Control, es decir, aquella que tiene que ver con el espacio público. Aquí hay un trabajo de más de 15 instituciones que digamos que articuladamente coordinamos en una mesa y que nos ponemos de acuerdo en quién hace qué cosas, con una ruta clara de acción. Yo digo, quizá en ese sentido, el hecho incluso de haberle puesto bastante más fuerza al tema de sensibilización, porque todas las semanas pasadas al 19 ha habido centenas de actividades, digo, en barrios, en Calderón, en Quitumbe, en Guamaní, en Chillogallo, en Llano Chico, en Llano Grande, como digo, con 250 personas activando día a día para evitar que la gente salga. Uno sí puede notar que efectivamente incluso a esto se suma a veces el fenómeno de la migración. Eso le iba a preguntar, ¿qué hay porque hay mucha migración venezolana, vemos también niños venezolanos en las calles con sus padres o bebés de brazos con sus madres pidiendo también caridad, más en esta época que creo que han salido más
de gente de la migración. Esto ha afectado muchísimo también a este plan que se venía haciendo. O sea, incide, sin duda incide. Es una problemática importante que se la está abordando de distintas maneras. El propio MIES tiene un trabajo con algunas organizaciones para, más allá del tema de diciembre y este fenómeno fuerte de la mendicidad. Sin embargo, primero decir que todo este trabajo se lo viene haciendo todos los meses. Uh-huh. Es más fuerte en este diciembre, sin duda, pero se lo hace todos los meses, por una parte. Por otra, que hay un trabajo para, digamos, las familias venezolanas o no venezolanas, pero que han inmigrado a esta ciudad y que a veces enfrentan determinadas problemáticas. Se lo viene haciendo con alrededor de 3,000 personas solo en el distrito y solo de parte del MIES. Pero aquí también quizá identificar que, por ejemplo, un guagua venezolano no tiene ninguna barrera de acceso para ingresar al sistema educativo. Entonces, esto que decía, que hemos articulado con alrededor de 15 entidades, entre ellas está la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, con la Dirección de Trata del Ministerio del Interior. Uh-huh. Cuando hay situaciones que uno presume que ya están abordando en temas de trata de personas, de explotación, ¿no es cierto? La Dirección de Trata, la de INAPEN actúan inmediatamente, pero por otra parte, la Dirección de Migración con el registro migratorio, que es parte del decreto para regularización, digamos, están también en brigadas. En esas brigadas actúa un técnico del MIES para que el abordaje siempre sea, el primer abordaje siempre social, y poder hacer conocer a las familias, sean venezolanas, colombianas, del origen que fuera, digamos, las posibilidades que tienen en la red de servicios públicos para evitar que estén en las esquinas, y al mismo tiempo, digamos, así como no pueden haber barreras de acceso, de hecho no las hay. Esto es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. Uh-huh. Esto es a nivel nacional. Pero hablamos de las principales ciudades, me imagino Quito, Guayaquil, Cuenca, en donde más se trabaja como grandes ciudades para evitar justamente las esquinas, que es en las grandes ciudades es donde más atractivo para las personas pedir dinero en esta época. Sin duda, sin duda. Quizás se concentra la problemática y entonces el esfuerzo y el trabajo en las grandes ciudades, particularmente en Quito. ¿Cuántas personas está ayudando más o menos? Este programa incluye el beneficio a cuántas personas? Mire, estamos hablando de que en actividades de sensibilización hasta este momento, porque no ha terminado hoy día con el 24 de diciembre, pero se han sensibilizado a más de 10,000 personas. Eso es bastante, pensando que, claro, el grueso de las familias en los barrios urbanos marginales no sale a hacer mendicidad. Uh-huh. Al final, sí estamos hablando de si hay una problemática, no sé, de alrededor de 10,000, 20,000 personas, eso es muy marginal a la gran cantidad, digamos, de habitantes de los propios barrios. ¿Y las donaciones la gente la puede seguir haciendo a las escuelas que están identificadas, no solo ahora hasta Navidad, sino durante todo el año? Sin duda. Mire, estaban habilitadas en el caso del distrito estas 9 unidades educativas que había mencionado, pero también las administraciones zonales del municipio. Uh-huh. Eso es parte del trabajo articulado y con, digamos, primero que hay un registro de las cosas que se reciben. Siempre es bueno mencionar, porque hemos tenido problemas en ese sentido, digamos que lo que se entregue debe ser no perecible para empezar. Uh-huh. y aún siendo no perecible tiene que estar en buen estado. Ahí a veces tenemos dificultades porque, claro, si el Estado recibe una donación, tiene que asegurarse que, por ejemplo, no esté caducado. Claro. Para empezar, digamos. Y además, evitemos generar más trabajo para la gente que está... Generemos más trabajo porque alguien tiene que hacer el tema de clasificación. Eso por una parte, y con, por ejemplo, hoy día mismo, con camiones del ejército, hasta por transparencia. Este es un tema que tiene que ser muy transparente, digamos, con camiones del ejército en articulación con el Ministerio de Defensa. Se recolectó de las unidades educativas para llevar a las comunidades expulsoras, que digo, fundamentalmente este año quizás ha sido mayoritario de los propios barrios cercanos, urbanos y rurales, a Quito. Qué bueno, y es bueno que la ciudadanía sepa que esta campaña va a continuar durante todo el año para que pueda seguir donando. Es importante también que sigamos colaborando y que sobre todo... Ahora que la crisis económica está tan fuerte, pues seguramente será una gran ayuda para las familias más necesitadas también. Siempre, la solidaridad siempre es bienvenida. Digo, más allá de estas fechas, esta campaña de En Navidad da Solidaridad tiene más fuerza en estas épocas, pero bienvenida la solidaridad hacia adelante, ¿no? Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y qué bueno que se mantengan los proyectos que han sido positivos de gobiernos anteriores, como el de evitar la mendicidad en las ciudades, y que se incremente el trabajo justamente en beneficio de los más necesitados. Mire, sí, no, de hecho lo que se ha hecho es una profundización de una estrategia que digamos que funcionó en la parte de contención, sin embargo, como tratando de darle este carácter más estructural para romper aquello que es digamos esta idea
de que es una cosa más del folclore, de la cultura, que no lo es. Y entonces esas acciones estructurales... Sí, a veces nos acostumbramos a ver eso. Exactamente, no podemos acostumbrarnos como que fuera parte, vamos a romper, esas ideas. Y en esto ha habido un franco llamado del presidente, el señor ministro Granda, en el sentido de que vamos a trabajar con todo el mundo que quiera trabajar. En esto no puede haber banderas políticas. Y de hecho estamos trabajando en estos mismos temas, digamos, con gobiernos locales, con organizaciones de la sociedad civil, en un amplio trabajo. Así que en realidad, como digo, se ha profundizado mucho en el tema de hacer una cosa más estructural que rompa definitivamente esta problemática por una parte, y por otra dándole mucha más fuerza en las actividades de contención. El Ministerio de Educación no solamente que nos ha puesto unidades educativas para centros de recepción de las donaciones de la ciudadanía, sino que además con el mismo tema de sensibilizar en el sistema educativo por una parte, pero además de que ya no hay como antes, digamos, las clases llegan lo más cercano a la Navidad para que el guagua esté estudiando y no en mendicidad. Son acciones, digamos, que una a una va sumando para cada vez una... Qué bueno, una importante organización fuerte, ¿no? Entonces, ¿no? Y además que los ecuatorianos somos inmensamente solidarios y nos gusta participar en este tipo de proyectos. Solamente hay que hacerlo con orden, con orden. Y quizá ahí digo, todas estas acciones que tienen grandes resultados se van a potenciar más con el apoyo de la ciudadanía. Así es, los ecuatorianos a veces no sabemos cómo ayudar y es bueno que nos den guías, y aquí hay una guía importante, ¿no? Esta misión Navidad, somos un país solidario, interesante y bueno, ayudamos a la gente que lo necesita y pues lo hacemos con orden, como usted dijo. Muchísimas gracias, agradecemos por habernos acompañado a Francisco Carrión, director zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para hablar sobre la misión Navidad. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una feliz Navidad. Igual para usted, gracias. 13:58. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Este 24 de diciembre ven a disfrutar de una deliciosa cena clásica de Navidad en el restaurante Ópera del Hotel Dan Carton Quito desde las 20:30. Hotel Dan Carton Quito, una experiencia única. Tus reservas al 1-800-444-8888. Triplica tus millas esta Navidad por tus consumos en Computienda. Con tus tarjetas Banco Pichincha Latam Paz y recibe hasta el 25% de descuento. Además, difiere hasta 12 meses sin intereses. Del 4 al 31 de diciembre con tus tarjetas Banco Pichincha Latam Paz. Acumulas más, vives más. 13:59. Aquí nos despedimos contándoles que hay un tráfico terrible alrededor de todos los centros comerciales, incluso en las cities hay un tráfico realmente insoportable. Así que, por favor, maneje con mucha precaución, llegue tempranito a casa para que esté junto a su familia y disfrute de ellos en esta Navidad. Que Dios los bendiga mucho, que todos sus deseos se cumplan y que cada día podamos hacer más por nuestro querido país. Una buena tarde y feliz Navidad para todos. Soy Gisela Bayona. Gracias por haberme acompañado. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Redacción, José Luis Cañizares. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de... La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Tarjetas de crédito Visa Banco Internacional. Tú eres más. Que toda la familia se mantenga unida en esta Navidad y Año Nuevo. Y que estas fiestas nos llenen de paz, alegría y prosperidad. Estos son nuestros deseos en la 98.1 FM Mundo.
FM Mundo Noticias. Los últimos acontecimientos en resumen. Buenas tardes, amigos.